exactamente. Bueno, un caso que nos ocupó mucho desde el punto de vista policial, pero también social, porque no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó hacerlo en un canal colega en ese momento. La cobertura intensa a lo largo del verano fue el asesinato de Fernando Báez Sosa. Ocurrió en enero, va a ser ahora 3 años, porque fue en el 2020. Todo estaba dado por una temporada en aquel momento todavía sin pandemia. Recuerden ustedes, la pandemia se desataría un par de meses después, pero en esa oportunidad y en el medio de lo que daba a entenderse, era una circunstancia habitual, qué sé yo, los chicos, el boliche, bueno, una golpiza brutal contra un pibe que estaba veraneando allí con sus amigos en la localidad de Villa Gesell, y a la salida de boliche era fajado por un grupo de energúmenos, algunos de los cuales eran rugbyers. No me gusta meter a los rugbyers como si se tratara de una tipología, porque hay mucha gente que juega al rugby que jamás se vio involucrada en ninguna circunstancia de este tipo y lo terminan matando. A partir de allí, un caso que se extendió durante todo el verano, durante buena parte de aquel 2020, atravesado, por cierto, por las características que tuvo la información con la pandemia de por medio. Pero claro, la justicia siguió trabajando, la justicia de Dolores, que llevó adelante la investigación, siguió trabajando y hoy, tal como te veníamos anticipando, dio comienzo el proceso judicial que los tiene sentados en el banquillo de los acusados a estos 8 jóvenes, en su gran mayoría, todos ellos provenientes de una localidad también de la provincia de Buenos Aires, que también estaban de vacaciones. Y en definitiva, formaron parte de ese grupo, de esa patota que lo golpeó a mansalva a Fernando Báez Sosa. La verdad que fue un caso que nos conmovió a todos y a todas. Yo no recuerdo un caso tan sensible. Bueno, tuvimos lamentablemente en Argentina tragedias que atravesaron la juventud. Bueno, pasó Callejeros en el 2004 y todo lo que tuvo que ver con República Cromañón y toda aquella historia cruenta y tremenda de aquellas muertes. Pero un hecho así, de una patota golpeando a mansalva a un pibe y matándolo, que generara esta repercusión, no había habido tantos antecedentes. Mauro, y además que se viera. viera. Lo que nos pasó también, o por lo menos hablo como padre de adolescentes, que cada vez que llega un verano, o por lo menos antes con mis hijos varones, te pasaba eso del miedo a que no se agarraran a trompadas en grupos, en los boliches, porque es algo que pasa tal vez no con este final trágico como tuvo en este caso, pero ver las imágenes de 4, 5, 6 pibes pateando en el piso a alguien hasta darle muerte, sin importarle nada, y después todo lo que íbamos conociendo a medida que pasaban las horas, que se fueron, se bañaron, se cambiaron, comieron, uno que se chupaba los dedos, que tenía sangre, digo, después empezás a enterarte de detalles aterradores que realmente hicieron que todos nos pusiésemos. Y la seguidilla de mensajes, ¿no? Atrás, que por supuesto se fueron conociendo. Creo que cada vez fue siendo más escalofriante la historia de esta muerte, de la muerte de Fernández Báez Sosa, justamente cuando empezamos a tener toda la información de cómo habían sido los hechos, de una testigo clave, que es la testigo que vio absolutamente todo, que escuchó incluso cómo ellos iban, luego de haberlo matado, comentando mientras iban caminando. Ella obviamente después termina siendo testigo y deduce que esa muerte tenía que ver con estos chicos que iban caminando y comentaban entre ellos cómo lo habían matado. Cada uno de los detalles es lo que hace aún más escalofriante esta muerte. Y hoy fue una jornada muy importante porque en este inicio hubo un planteo de nulidad por parte de la defensa de los jóvenes acusados, que finalmente fue rechazado, y avanzó el juicio con las declaraciones de los padres de Fernando Báez Sosa, el único punto álgido que va a tener en este caso la jornada de hoy en materia judicial. Allí, en Dolores, está trabajando nuestro compañero Fernando Tocho con toda la información. Hola Fer, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Mauro, buenas tardes. Buen año, el gusto de saludarte. Y como bien decís, acaba de terminar hace instantes la declaración de Graciela Sosa, la mamá de Fernando, entre llantos, entre sollozos, entre gritos de dolor, un silencio que se apoderó de la sala de audiencias. Se escuchaban los llantos y los gritos desde el pasillo donde estábamos nosotros escuchando su declaración. Los mismos policías se conmovieron y lloraban ellos. Cualquier persona que haya tenido, que tenga el amor de su madre a flor de piel, la escuchaba y rompía en llanto. Era difícil contenerse ante eso, ¿no? No doblegarse, porque la declaración fue tan visceral, tan desde el sentimiento, que era complicado seguir con el debate. La tuvieron que contener en más de una ocasión, pero la entereza que tuvo
para mantenerse sentada, contar cómo era Fernando, expresar el dolor que siente, pedir que alguien le diga por favor que esto no es real. Más de una declaración fue en ese sentido, decir no sé de dónde saco fuerzas, decir viene el Día de la Madre y no tengo a nadie que me salude, era desgarrador, realmente es desgarrador escuchar el dolor de esa madre. Sí. En esa misma sala de audiencia están las madres también de esos 8 imputados, están los padres también de esos 8 imputados y están los 8 implicados que tenían la edad de Fernando, con lo cual todo estuvo conviviendo en un mismo ambiente hace minutos nada más aquí en el Palacio de Tribunales de Dolores. Bueno, y justamente hace instantes se produjo esta declaración tan importante, por cierto, te diría yo y me imagino, una de las que inaugura una serie larga de testimonios y nosotros vamos a compartir con ustedes en exclusivo algunos de los párrafos más destacados de esa declaración. Tochito, los vamos repasando desde aquí, desde el piso, porque por cierto, esta parte del juicio no quedó registrado, no se permitió el acceso a las cámaras ni fue transmitido, pero nosotros sí pudimos recoger el testimonio que dio ante el tribunal allí en Dolores la mamá de Fernando Báez Sosa. Vamos repasándolas y vos vas contándonos lo que te tocó vivir estando allí como espectador. Siento no haber podido defender a mi hijo, dice Graciela Sosa en este primer textual que evidentemente marca la impotencia que ha sentido esta mujer tras enterarse del asesinato brutal de Fernando. Vamos repasándolas de a una, los textuales que evidentemente a todos conmovieron hoy, como contaba Fernando en la sala. Era mi único hijo, el que me daba alegría. Por supuesto, yo tuve oportunidad de entrevistarlos hace 1 año y medio aproximadamente, allí en el departamento, aquí nomás, en el barrio de Recoleta, en donde Silvino se desempeñaba y se desempeña como encargado, y verdaderamente hablaban de ese chico como la luz de los ojos de estos padres, que evidentemente se vieron absolutamente derrumbados cuando la noticia los inundaba. El día que mataron a Fernando, se detuvo el mundo, dijo Graciela, ante el tribunal oral que está en este momento llevando adelante este proceso, delante de los 8 jóvenes responsables de la golpiza. Vamos a repasar de a poco, en la medida que van en este momento nuestros compañeros. Mirá, cuando entré a la morgue, vi el cuerpo. Justo lo cambiaste y volvió a la anterior. Pero decía, cuando entré a la morgue vi el cuerpo y quise abrazarlo. Le dijo Graciela Sosa al tribunal. Además, no sé si ustedes lo tienen presente, pero aquella imagen del chico en el piso, yaciendo, tendido, luego del golpe que lo derrumba, y la brutalidad con la que estos 8 bestias continuaron. Le pegaban en el piso. Algo que rompe hasta con las reglas mínimas hasta de las propias peleas, ¿no? Varias cosas de eso. Uno tirado en el piso, sin posibilidad de defenderse. Después la cantidad, 1 contra 8. 8. Es una locura. Acá dice Graciela, fue muy difícil reconocer el cuerpo de Fernando porque su cabeza estaba destrozada. Se los ve. Después vamos a hablar, Fernando, repasando también, si querés, algunos de los puntos de la declaración de Graciela, pero también haciendo hincapié en la estrategia defensiva. Estoy muerta en vida, dice Graciela Sosa, dando a entender que nada de lo que pueda ocurrir, uno imagina que un poco de justicia tal vez mitigue un poco ese dolor, pero nada puede hacer para revivir a su hijo. Pensaba, Fernando, en esto que hablábamos sobre la estrategia defensiva del doctor Tomei, que planteó inicialmente una nulidad basada en 2 elementos. Uno, que cuestionó las indagatorias que se les efectuaron a los 8 detenidos por la brevedad que se le insumió en cuanto al tiempo de la indagatoria, pero también por la falta de precisiones y además, de la mano de esto, por la incapacidad, a criterio del doctor Tomei, de determinar responsabilidades concretas en el acto criminal por parte de los 8, es decir, todos claramente fueron los responsables. Ahora, ¿quién fue responsable de qué? Esto cuestionó Tomei hoy pidiendo la nulidad del proceso, ¿no? Sí, pero estos planteos no son nuevos. Estos planteos los hizo Tomei cuando agarró la defensa, cuando empezó a ver el expediente, con lo cual no sorprendió al tribunal lo que dijo Tomei. Tomei no sacó un as de la manga.
planteó en el día de hoy lo que venía planteando de forma escrita, lo que planteó en la Cámara de Apelaciones, lo que planteó en el Juzgado de Garantías. Ya dos instancias le dijeron que no, es decir, la inicial y la revisora. Es cierto que fue a corte y está esperando un fallo de la corte, porque esto tarda, pero es una queja, es un capricho procesal, es una chicana para la otra parte, no terminó siendo más que eso, es una estrategia para dilatar, para estirar los plazos, porque recordemos que las prisiones preventivas tienen vencimientos, están por cumplir 3 años, con lo cual lo que se ve acá es que Tomei, la defensa, tiene como estrategia que el juicio no avance, ¿sí? Tiene como estrategia atacar al proceso, no atacar a los hechos, no atacar lo que ocurrió, porque es claro, hay celulares que filmaron, hay cámaras fijas de comercio, de monitoreo público, el testimonio de los mismos rugbyer que filmaron con sus teléfonos eso. Claro. Es decir, la prueba es sobreabundante, él no ataca la prueba. Pero ellos confesando a través de las conversaciones de WhatsApp, ellos no declararon. Claro, bueno, pero en las conversaciones de WhatsApp... Sí, el pacto de silencio, es decir, de esto no se habla. Claro, pero ahí hay uno que le dice a otro, yo no me acuerdo los nombres de cada uno de ellos, donde le dice a otro, nos cargamos uno. Caducó también. Caducó, hay varios términos que hablan de haberse hecho cargo de esa muerte, e incluso tener conocimiento de lo que habían hecho. Claro, vamos a escucharlo al doctor Tomei, que hoy intentaba... A este me lo llevo de trofeo, sí. Sí, hoy intentaba... de manera infructuosa, porque finalmente luego el tribunal le negó esa posibilidad, bloquear la continuidad del proceso que lleva adelante el Tribunal Oral de Dolores. Escuchemos lo que decía Tomei. Necesitan un abogado cada uno. ¿Saben por qué? Porque todavía tenemos un presupuesto que resolver. Quiero que me digan, por favor, las partes y el tribunal, si efectivamente se pueden hacer 10 audiencias en 25 minutos, o que me digan si la confesión de la señora fiscal de indagar a 10 personas a la vez es válida en un proceso donde se reclama la pena de prisión perpetua y donde hay que dar una explicación sensata y honesta a la víctima indirecta, los padres de Fernando Báez Sosa. Yo no creo que ellos quieran venganza. Creo que nadie de los que estamos acá quieren venganza. Y la venganza se frena. El poder de los medios se frena dentro del Poder Judicial aplicando la ley. Esa ley que a veces nos hace daño, esa ley que hace decirle a ciertos funcionarios lo que sea con tal de no firmar una orden que deje al desnudo, porque sé que lo que estoy planteando es extremadamente grave, porque deja al desnudo parte de un departamento judicial de cómo funciona. Y funciona mal en este caso. Quizás en otros hayan funcionado bien, pero en este no. ¿Y saben qué? Tengo la sensación de que no es un juicio justo. Y no pasa nada con anular hoy el debate. Miren, señores jueces, señoras jueces, en un mes ustedes resuelven. No se necesita mucho tiempo. Si se quiere, la autopsia forma parte de un acto anterior, o sea que no hay que hacer ni siquiera la autopsia de nuevo. Hay que decir, vamos a retrotraer esto, vamos a darle el derecho que tienen ellos de expresarse con una defensa hábil, idónea. Este era Hugo Tomei, el abogado. Los que veías ahí sentados en primera fila, en el tribunal, en el recinto, con esas caras, viste, de nada, me imagino, estás acusado allí de haber sido el responsable de un crimen tan horrendo, eran los 8 imputados. Creo que tendrían que haberse quitado el barbijo. Hay algo que me parece que es injusto en ese sentido, no les vemos la cara, sí conocemos la cara de Fernando Báez, que es quien falleció, la reconocemos automáticamente porque la hemos visto. Me parece que cada uno de ellos debería mostrar su rostro. ¿Fue por estrategia lo del barbijo? Porque los policías estaban atrás también tenían barbijo. Sí, pero no todos tenían barbijo en la sala y algunos creían que en realidad, lo que escuchaba yo hoy a la mañana, es que ellos ingresaron con el barbijo, se sentaron, apareció como esa primera imagen y que después, durante el proceso, el barbijo iba a ser retirado, cosa que no pasó. Pero esto, bueno, es algo que más allá de que queremos me llama la atención. Que todos queremos que den la cara, de todas formas las caras las conocemos y están, pero sí es cierto que esto del barbijo hoy fue para evitar cualquier tipo de análisis gestual. Exacto. Porque podía haber diferentes tipos de reacciones. Sí, de reacciones, de miradas, de gestos, que después los empiezan a desprender, ¿no? Cuando alguien dice algo y uno hace un gesto, bueno, hoy con los barbijos, ya solamente con los ojos tapados, no se notó
si el rostro era de tristeza, si de sonrisa, si, digo, por dar extremos, ¿no? Sí. Si hay, qué tipo de miradas tenían. Me llamó la atención No que el se pudo tribunal ver el lo rostro de opina. los acusados, exactamente. Sí. Está Fernando. Fernando, por favor, participa. Te marco una cuestión. Sí. No, te marco una cuestión con respecto a eso que decís, Diego, que es importante el lenguaje corporal. Total. Más del 80% de la comunicación es no verbal. Y eso es importante marcarlo. Pero, ¿qué se vio hoy en la sala de audiencia? Cuando entraron a la sala de audiencia la primera vez, que ya estábamos todos esperando que se inicie el juicio, entraron con la cabeza agacha los 8, con la cabeza para abajo, mirando el piso. Ahora, cuando empezó a hablar su abogado, Tomei, levantaron la cabeza por primera vez y más de un familiar sacó pecho con el planteo que hizo el doctor Tomei. Ahí sí vimos un poco de gestualidad, un poco de comunicación no verbal, muy explícita y mucha atención adentro de la sala de audiencias, porque de un lado están los familiares de los implicados y ahora va a estar en estas horas la mamá de Fernando. Después de que declare el padre, va a estar el padre, porque quieren seguir todas las audiencias a pesar del dolor que tienen a cuestas. Claro. El lenguaje corporal se va a ver. Bueno, repasamos, si quieren, el nombre de cada uno de los que están en este momento sentados en el banquillo de los acusados. Los tenemos, la causa se caratula Thompson porque Máximo Thompson, si querés ponemos la placa, así la vamos viendo. Máximo Thompson es uno de los principales involucrados como imputado, en este caso, 21 años. Aparece Ciro Pertossi, de 20 años, también imputado. Lucas Pertossi, estaban varios integrantes de la familia Pertossi allí de 22 años. Todos ellos, en este caso... sí, decime. No, los nombres, digo, ya los tenés. Ah, sí, pero me van poniendo las placas desde allí, desde el monitor, los vamos siguiendo. Si querés, vamos siguiendo con los que continúan. Allí lo tenés a Luciano Pertossi, de 20 años, Matías Benicelli, de 21, Enzo Comelli, de 21, hasta acá 6 de los 8 acusados e imputados y sentados en el banquillo de los acusados. Y los últimos 2 son Blasinali, de 19, y Ayrton Violás, de 21. Todos ellos hoy sentados allí ante el Tribunal Oral de Dolores que lleva adelante este proceso judicial. La pregunta, bueno, había 2 sobreseídos porque también habían estado involucrados. Recuerden que inicialmente se llegó a detener a 10 jóvenes. Que ellos acusaron a otros que no habían sido, ¿no? Claro. Sí, Fue a Pablo sí. Ventura, era. Ventura. Exacto. Habían acusado a este chico Pablo Ventura, que era un De pibe quienes que... se mofaban, a quien cargaban, le hacían bullying, ¿no? Era alguien, ya conocimos la historia de lo mal que trataban a ese pibe y quedaron en común acuerdo a acusar todos a él. Era el Después chiste, cada cosa que hacían fue Exactamente. Ventura, fue Ventura. Exactamente. Después se comprobó que era una falsa acusación. Ahora- Algo que puede agravar, ¿no? Porque Sí, se claro. suma. a- Sí, claro. Pregunto, Fernando, ¿queda establecido en la imputación que señala, en este caso, la Fiscalía, cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos 8? Sí, están individualizadas. Tomei lo tiene. Tomei también se quejó y dijo, pusieron a todos en la misma bolsa, no está clara la responsabilidad de cada uno, se investigó mal. Pero no, son casi 450 fojas la acusación, la elevación a juicio que tiene el consentimiento del juzgado de garantías para que hoy estemos acá ante este tribunal y se detalla qué hizo cada uno. Tuvieron roles muy activos antes, durante y después. Eso está claro, el modo, el tiempo y el lugar en el que actuó cada uno está claro, está volcado en la acusación. Claro. El nivel de detalle está. Ahora, ¿qué hay también? Hay un pacto de silencio que se mantiene. Yo no sé si se va a quebrar, pero se mantiene a rajatabla. Es una estrategia El que del hizo abogado, una ¿no? cosa También. va de la mano con el que hizo otra. Sí, por ahora se mantiene. Yo no sé si se va a romper, pero la Fiscalía quiere romper ese pacto de silencio. Claro, y además pienso por qué cada uno de ellos no podría tener un abogado distinto. Digo, si en definitiva cada uno tiene una responsabilidad diferente y se quiere defender. Acá también es estratégico esto de tener un abogado en común para todos, ¿no? Porque tranquilamente cada uno podría tener su Sí. propia defensa. Sí, yo pensé en esto, porque desde el primer Pero desde momento... el día 1 es así. Sí, Por desde el eso. primer momento se planteó por qué tenían el mismo defensor y eventualmente esto generó la suspicacia respecto de si había o no una articulación. Y esto que vos decís, Fernando, la cuestión de la ruptura del pacto de silencio que nunca se produjo y evidentemente forma parte de la estrategia, yo diría que es lo central de la estrategia defensiva del doctor Tomei, ¿no?
Sí, pero hay incorporado al expediente lo que marcaba Mariana también, el tema de los chats, los teléfonos que se secuestran, se revisan y cuando se revisan, por ejemplo, uno de los implicados vuelve a la escena, una de las máximas de la criminología es el asesino vuelve al lugar del hecho y ve que está la policía y le escribe al resto, caducó, como diciendo murió. Bueno, y después Máximo Thompson le escribe al grupo que tenían estos jóvenes, le dice de esto ni una palabra, nadie habla de esto. Con lo cual, acá tenés entorpecimiento, porque buscan encubrir sus actos, y después se fueron a comer. Ahí tenés fuga. Otra cuestión, que lo pongo sobre la mesa y se va a poner sobre la mesa acá. ¿Fue un crimen de odio? ¿Fue un crimen de clase? Porque mientras le pegaban, lo insultaban con su tonalidad de piel, ¿sí? Fueron muy despectivos en el trato, tanto físico como verbal, con Fernando Báez Sosa, desde el principio hasta el fin. Yo les diría que seleccionaron a su víctima, a su presa, desde el momento 1, desde adentro del boliche. El objetivo final era matar, porque a Fernando no le robaron nada. No, y además recuerdo perfectamente aquella secuencia en la cual salen del boliche. No es que se da una pelea espontánea en la calle que termina con un botellazo y una maniobra desgraciada que culmina con la vida y un golpe en la cabeza. Fue retirado del lugar, fue desplazado hasta otro lugar. Salieron, y ahí lo se mataron. movieron. El chico estaba tuvieron tiempo de detener todo ese, aparte se los ese ve. odio. Yo, por supuesto, no sé, esto lo hicimos durante muchísimo tiempo. No sé si estará, me imagino que sí está en los archivos y allí en el tribunal lo van a evaluar, pero se ve cómo se van moviendo los propios integrantes del grupo de jóvenes agresores para determinar en qué momento el chico queda un poco aislado del resto de sus amigos para abordarlo en esa circunstancia y de manera artera empezar a molerlo a golpes, propinándole esta paliza que culmina con su vida. De hecho, había uno de ellos, no sé cuál de los 8, perdón, pero yo no recuerdo los nombres de todos, que es quien le pega a los amigos de Fernando. No se arma ahí como una pelea aparte, porque era lo que intentaban era impedir que este pequeño grupo de amigos de Fernando pudiera defenderlo. Entonces estaba todo muy bien, o sea, te diría muy bien armado, muy bien digitado para que pasara lo que terminó pasando. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, Fernando, Bueno, vos al menos tres fueron los que impidieron que, al menos 3 personas que están acá sentadas fueron las que impidieron que Fernando reciba ayuda, no una vez, en más de una ocasión. Es más, la calificación legal, el encuadre legal, la imputación, no solo es por homicidio agravado, por supuesto, por alevosía, porque Fernando no se podía defender, sino también por pluralidad de autores, pero acá también hay otra imputación por lesiones a los amigos de Fernando, con lo cual van a sumar años de condena al homicidio por esas lesiones. Ahí la presencia de la parte querellante, de los abogados querellantes, ocupa un rol importante, se lo vio y se lo escuchó el doctor Fernando Burlando, y por supuesto a quien integra el bufete del doctor Burlando, que es su asistente y también su abogado principal en este juicio, el doctor Fabián Améndola, que esto decía en el momento en el que tuvo la oportunidad de dirigirle la palabra al tribunal oral. Esta situación también tuvo que ver con la audiencia preliminar del 338, donde el mismo defensor que ahora está diciendo esto dijo que no tenía planteos. Y en el día de la fecha, porque si para algo más hiciera falta, en el día de la fecha, cuando el tribunal nos manifestó si había cuestiones preliminares, ese mismo defensor, el que dijo que no tenía cuestiones preliminares, para luego, cuando nosotros hicimos, o sea, cuando las partes acusadoras hicieron los planteos de las líneas iniciales, se despachó con 2 planteos, entonces. O sea, ya era extemporáneo esto, porque ya el mismo defensor al inicio de esta audiencia dijo que no tenía estos planteos. Entonces, evidentemente, la conducta de la defensa es específicamente obstaculizadora del inicio del debate, y esto nos afecta en forma particular. Con esto termino. Se confunde la defensa lo que es la acusación con las líneas iniciales. O sea, acá lo que de hoy se trataba, y no vinimos a hacer una acusación formal, sino de indicarle a los imputados que sepan qué era lo que pretendíamos demostrar en esta audiencia de debate. Es fuerte, ¿no? Porque en definitiva, a ver, uno ve
Yo lo recuerdo a Fabián haberlo entrevistado muchas veces a lo largo del proceso, porque era quien llevó, me parece, más allá de que el fronting de todo el proceso fue Fernando Burlando, Fabián fue quien llevó la tarea más dura de la reconstrucción, de la investigación, y además era quien ponía la cara en ese momento ante las requisitorias de los medios. Da la impresión que sienten, tanto Amendola como Burlando, que están en presencia de una instancia definitiva, aunque, vamos a decirlo, Fernando, acá hoy empezó un proceso que seguramente nos tenga todo enero ocupados con el tema, ¿no? Sí, hay 174 testigos en la grilla, entre peritos, policías, familiares de las dos partes, por supuesto, que van a declarar. Puede haber careos, pueden pedir prueba en medio del debate, pueden pedir reconocimiento, pueden venir testigos y les pueden preguntar en la sala de audiencia, ¿usted reconoce a tal o cual imputado adentro de esta sala? Y lo que ustedes marcaban de los barbijos es, sin lugar a dudas, una estrategia de la defensa, porque reconocer a una persona de 8 con barbijo, cuando vos la viste una o dos veces hace 3 años, te la regalo, ¿eh? Sí, claro. No es nada fácil, porque vale lo que el testigo diga en la sala de audiencias. Y ese es un punto a favor de la defensa. Pero Veremos para cómo una los rueda de testigos reconocimiento, pueden Fernando, reconocer o no a alguno de los imputados. ¿no les hacen sacar el barbijo para una rueda de reconocimiento? Lo pregunto desde el sentido común. La verdad que si vi a un tipo una sola vez y 3 años después me hacen reconocerlo con un barbijo. Yo también pensé que era estrategia. Lo único que me hizo dudar fue que los policías que estaban atrás en fila, casi todos también tenían el barbijo, con lo cual digo, tal vez es una disposición del tribunal, más allá que después los abogados no lo tenían. Fíjate que del otro lado no. Claro, se me generaba esa confusión por ver a los policías también con barbijo, ¿no? Sí, no, es una de las cuestiones que sin lugar a dudas es una estrategia de defensa. Y te digo una más, que se ve a las claras. Todos tienen el pelo cortado igual, todos, los 8. Tenés que reconocer a cuál viste hace 3 años. Sí. Imposible. Estuvo la presidenta del tribunal, la doctora Castro, también en un momento determinado se vio en la obligación de analizar junto a los integrantes del tribunal oral la solicitud que hizo el doctor Tomei. Cuando tomó la decisión, la comunicó y lo hizo de la siguiente forma, escúchenla. Dicho esto, en consecuencia y por los argumentos expuestos, no advirtiéndose conculcada la garantía constitucional invocada por la defensa ni demostrado perjuicio alguno, el tribunal por unanimidad rechaza la nulidad deducida y en consecuencia no se hace lugar a la suspensión del debate. Artículos 18 de la Constitución Nacional, 201, 203, 205, 206 a contrario del Código Procesal Penal, 8.2 P y H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las partes se dan por notificadas. Rápidamente, bueno, hoy lo hablábamos con el doctor Miguel Ángel Pierri en Argenzuela, por Radio 10. Lo más conveniente suele ser que ante una requisitoria de estas características, como la que hizo el doctor Tomei, de suspender el juicio y en todo caso volver a etapa de indagatoria. Ustedes piensen en el retroceso que eso representaba. Ese volver hacia la indagatoria representaba ponerle una pausa muy larga a este proceso judicial. Inmediatamente tomaron la decisión de resolverlo en el tribunal para darle pronto tratamiento y eventualmente disponer si se aceptaba o no la petición. El hecho de que no se haya aceptado tiene a las claras la intencionalidad de darle mayor celeridad, aunque esto no va a apurar los tiempos. Los 170 y pico de testigos que mencionó Fernandito van a tener que seguramente pasar por allí. Habrá que ver también si en determinado momento el número de testigos no se reduce. Suele ocurrir, ¿no? Esto para los que alguna vez nos tocó seguir algún juicio oral. Sí. Bueno, de pronto vos tenés 5 tipos para que te den testimonio sobre que vieron tal cosa. Claro. Sí, ya el segundo o el tercero al ya segundo vieron o el lo tercero mismo. ya está, vieron lo mismo. A los otros 2 se da por hecho que la cosa fue como tal como lo están contando, ¿no, Fernando? Sí, seguir de cerca si los imputados van a declarar o no. Recordemos que pueden declarar las veces que quieran, eso sí, cada uno de ellos, si quieren ahora lo pueden hacer, si quieren mañana, pasado, más de una vez también lo pueden hacer, pero con la salvedad de que se deben someter a las preguntas de las partes. No es que se sientan y dicen lo que se les antoje y no hay repregunta, no. Tienen que contestar las preguntas hablas, respondés. de las partes. Y recordemos que su declaración, claro, exacto, te sometes a que te pregunten. Si te sentás ahí,
bancate que te pregunte la defensa, la acusación y mismo los jueces, pueden preguntar. En Provincia de Buenos Aires hay jueces que preguntan y mucho, y esto es para hacer preguntas aclaratorias, porque muchas veces las preguntas suelen ser capciosas, engañosas, pueden estar dirigidas, parte Fernando, de cualquier estrategia, y el juez te acomoda la pregunta. ¿Sí? Pregunta, sí. a ver, creo que todos acá y en sus casas tienen muy en claro qué fue lo que pasó. Sobran evidencias, es contundente, desde el relato, las imágenes, la historia, los testigos, creo que es un caso está más que claro. Es una cuestión de un trámite formal de la justicia porque todos merecen su justa defensa, correcto, no hay que saltearse los pasos. En eso estamos todos de acuerdo y por eso también hoy actuaron tan rápido y en un par de semanas ya seguramente tendremos el veredicto. Ahora bien, de parte de la familia de Fernando, con Burlando y todo su fuente de abogados, hay una cantidad enorme de testigos, hay una estrategia, hay cámaras, hay un abanico de pruebas que van a ir contra estos rugbyers. Ahora, del lado de los rugbyers, más allá de intentar postergar el juicio o volver a indagatoria, ¿qué tienen para aportar? ¿Su testimonio y algo más? ¿Hay testigos de su lado? ¿Hay una versión? ¿Hay otras imágenes que no hemos visto? ¿Hay algún recurso? Porque acá hay dos partes. ¿Ellos tienen algo armado, sabes? Sí, ¿por dónde pueden atacar? Por el momento se vieron los atisbos de un ataque al proceso judicial más que a la prueba en sí. Ahora, uno leyendo el expediente ve algunos frentes de ataque de la defensa a la prueba en cuestión. Por ejemplo, la defensa dice, no sabemos quién le dio el golpe certero a Fernando Báez Sosa. Lo pone en duda. Van a poner en duda También el golpe pregunta, certero, el golpe final. ¿Fue deficiente? Claro. También dicen, ¿fue deficiente la atención médica a Fernando? Porque Fernando agonizó 1 hora y si lo hubiesen atendido bien, quizás este no era el resultado. Otro de los planteos que se ve en el expediente judicial, muy entre líneas y que pueden reflotar acá. Recuerden que necesitan algunas dudas razonables, nada más. Pero también recuerden que esta misma defensa de estos rugbyers se opuso al juicio por jurados. Claro. No quieren saber nada con el juicio por jurados. Fue una posibilidad, la evaluaron, pero dijeron que no. Tengo una pregunta, bueno, en realidad más que una pregunta, primero quiero compartir con ustedes algo que seguramente a lo largo de este mes vamos a tener que escuchar nuevamente, porque así como recién señalaban mis compañeros, aquí ha habido mensajes de texto que terminan siendo incriminatorios en el análisis judicial, en el análisis jurídico de toda la prueba presentada. También hubo elementos que dieron instancias y horarios para saber en qué momento se produce el llamado correspondiente a la emergencia, cómo se contesta esto. Bueno, todo esto forma parte de la prueba que va a ser analizada por el tribunal. Vamos a ir repasando algunas cosas. Por supuesto, lo iremos haciendo a lo largo del mes de enero, que se va a ir prolongando el juicio. Pero escuchá lo que pasaba con los llamados de emergencia en el momento en el que se producía esta golpiza mortal en perjuicio de Fernando Báez Sosa. Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. ¿Caducó? 107 emergencia. Ariel. Sí. Vero. Sí, decime. Escúchame, ahí tengo 2 o 3 llamados del mismo evento. Sí. Y gritan que no respira. Bueno. Bueno, lo primero que viste fue lo que recién aludíamos. La frase, ¿quién es el de la frase caducó, Fernando? Aitor Violas es el que fue, volvió al lugar, vio que estaba la policía, vio que Fernando estaba sin vida y le notifica al resto del grupo, caducó. Exacto. Y ahí ves también de qué manera se produce el llamado de emergencia a través del cual se estaba dando cuenta de un incidente que evidentemente en ese momento nadie de los que estaban allí procediendo a recurrir para atender a este chico. Me acuerdo patente el testimonio de una jovencita que me tocó conversar con ella, que había estado ahí tratando de reanimarlo a Fernando, en un momento en el cual Fernando, ya prácticamente sin vida, luchaba para evitar que finalmente la golpiza tuviera el efecto que yo creo deseaban estos tipos, que era matarlo. Bueno, Mauro, en ese momento se habló mucho del rol también del boliche, ¿no? Porque el boliche expulsa del lugar tanto al grupo de rugbyers, sacó el problema a la calle. También, claro, a Fernando, decir, bueno, ¿qué tipo de responsabilidad tiene alguien que podría haber evitado que pase todo esto, no?
Sí, recordemos eso, ¿no? ¿Cómo quedó la relación con...? Me acuerdo, se me vienen a la mente tantas notas que hice. Me acuerdo ¿se acuerdan el Patoba? Que el Patoba, uno de los Patobas, uno de los Patovica del boliche, que también se hizo presente y que de algún modo salió a defender la posición de Lebric. ¿Era, no? El boliche, el boliche. Sí. ¿Qué fue del destino de ese boliche? Cerró, ¿no? Nunca volvió a abrir. No volvió a abrir, no volvió a abrir. Después de esto no abrió más. Hubo intentos, Hubo intentos por reabrirlo. Hubo sondeos con la política, quisieron... Sí, pero el santuario de Fernando, muy cerquita de ese lugar, hay un cantero. Todos los años es un lugar para recordarlo y no es Lebric un lugar que pueda quedar abierto como si nada hubiese pasado. ¿Qué es lo que intentaron hacer? Hubo intentos de que eso suceda. Bueno, pero eso, tiene además, responsabilidad porque... No hay cargos contra... la responsabilidad del lugar, ¿sabés qué es? Querés sacarlo a la calle, lo sacás a la calle, pero previo a eso llamás a la policía. Y eso es lo que no hizo el lugar. Eso es lo que no hicieron. Porque esto se evitaba si podían retirarlo del boliche para que digamos, esta riña que empezaba aparentemente adentro del boliche terminara en la vereda. Pero previo a eso tenés que llamar a la policía. Cuando el flaco está en la vereda, ya tenés la policía Mariana, en la puerta. Eso es ser responsable. Tiene que ser parte del protocolo. Yo realmente tampoco recuerdo si a partir de eso cambió o si existió y no lo respetaron. Pero si hay un conflicto con dos partes, agredido y agresores, en este caso visiblemente en desventaja, un agredido y varios agresores, vos no podés sacar a todos... Claro, separás un grupo. Claro, si vos que hay un pibe que lo están agrediendo, lo llevás a una oficina, lo tenés a un costado y sacás a lo que lo están agrediendo por un buen tiempo o llamás a la policía para que vea qué está sucediendo. El boliche lo que hizo fue, era una especie de cocina, ¿se acuerdan de la imagen? Lo sacó por un lado y a Fernando por otro, se encontraron en la puerta, cerraron la puerta y arréglense. Eso tiene que tener responsabilidad también, ¿cómo que no? Claro. Bueno, pero también, sí, entiendo, por supuesto, pero también el boliche en su momento, y la defensa está planteando, o puede plantear también, de decir, ¿por qué la culpa de la seguridad privada y no de la seguridad pública? Si el homicidio fue en la vía pública. Sí, pero lo sacaron del boliche a la calle. El problema empezó en el boliche y lo sacaron para que continúe en la calle. No empezó en la calle, esa es la diferencia. Vos pudiste evitar el conflicto de la calle. Diego, no garantizó. Por supuesto, no garantizaron la seguridad de nadie, ni en propiedad privada, ni en la parte pública. Es más, colaboraron para que eso suceda. Y sí. Bueno, pero esto, vamos a decirlo, no forma parte de ningún tramo, al menos de este juicio. No sé si hay alguna otra causa abierta al respecto, pero este juicio me parece que no tiene absolutamente ningún elemento, más allá de alguna referencia que podamos hacer, ¿no, Fer? No, vendrá alguna responsabilidad civil que viene después de lo penal, conforme a lo que expida este tribunal, si da pie a que se pueda abrir otra vía por otro fuero, para justamente esclarecer la responsabilidad de este boliche, de los responsables, de los encargados y demás, y también de la vía pública. Y esto lo que tampoco... consta en la causa es que la policía estaba desbordada y no había corredores seguros para cubrir todos los boliches y sus salidas de jóvenes. Y Fernando tampoco es que le sirve a la defensa como argumento, ¿no? Como que si hubiese estado la policía al final era otro, digo, de la misma manera que plantearon, si venía antes la atención médica, tal vez el final hubiese sido otro, tampoco usan esto como argumento, por lo menos no les serviría, ¿no? Y si hubiesen llamado a la policía o había policía donde debería estar cuidando la salida de los boliches, tal vez esto no pasaba. Digo, no es un argumento de defensa. No, y también dicen... Perdón, no es un argumento válido, no sé si no lo van a usar. Qué distinto. Lo que pasa es que todo lo que sirva para derribar la acusación o debilitarla lo van a usar. Sí, la van y a esto usar. Lo van a plantear como para debilitarlo. Pero otra cuestión que van a plantear y que también se ve en la causa es, mis clientes, hablo por Tomei que dice, mis clientes no se fugaron del lugar porque tenían 2 autos en los que llegaron a Villa Gesell y se quedaron en Villa Gesell. Sí. No es que se fugaron. Sí, bueno, pero después se fueron a comer a un local de comida rápida con un total desprecio por la vida. Hablaron, antes de ingresar al recinto donde se está llevando a cabo esta primera jornada del juicio a los asesinos de Fernando Báez Sosa, sus padres. Y esto decían. Y nuestra vida es un calvario, el vivir, levantar y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi 3 años del asesinato de Fernando. Graciela, ¿los vas a tener frente a frente? ¿Vas a tratar de decirles algo a ellos directamente? Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que en mi corazón
está destrozado. Es como una herida sangrante que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo. Y más allá de ese dolor, ¿cabe el perdón si ellos justamente lo piden en ese momento? No creo que lo hagan. Son tan cobardes como atacaron a mi hijo. Tampoco necesito que me lo pidan. Estuvimos pensando en este momento todos los días, así que mucho nervio, pero tenemos la fe puesta en Dios que todo va a salir bien. ¿Le va a hablar Silvino a los rugbyers? No, para eso está la justicia. ¿Los padres de ellos se comunicaron con ustedes en algún momento? No, nadie se ha comunicado con nosotros acá, lo que se comunica con nosotros es la gente, nuestros abogados, y ahora queremos escuchar a la justicia, nada más que eso. Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Qué es lo que se merecen? Cadena perpetua, y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tengan buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma.